Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, continuamos. Gracias por mantenerse en esta sintonía de los noticieristas. Saludo aquí a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, hay diversos temas, por supuesto, en esta mañana. Le agradezco continuar con nosotros, por supuesto. Y pues es importante, ineludible también, pues tocar esto que está por ocurrir hoy en el Congreso del Estado. No sabemos qué va a deparar la historia. Hemos vivido, Francisco, Javier, Milton, en varias ocasiones la víspera de una decisión de este tipo en el Congreso y generalmente se ha evadido. Me refiero a autorizar, a aprobar la legalización del aborto en Sinaloa. Desde ayer iniciaron las manifestaciones. Quiero decirlo también que de una pues intensidad menor que en otras ocasiones, sobre todo con una agresividad menor. Había habido mucho encono en el pasado. Hoy sí hay manifestaciones, incluso hay una huelga de hambre en el lugar. Hace un rato platicábamos con el padre Miguel, que está encabezando esta huelga de hambre. Inició ayer a las 12 mediodía. Él pedía que los escucharan, los diputados, incluso que por ser un tema que efectivamente divide quizá a la sociedad, decía pues que ellos respetaban a quienes estaban a favor, pero también pedían que escucharan a quienes no estaban a favor de la legalización del aborto. Incluso sugería una consulta, así como se han consultado otro tipo de temas, decía, en Sinaloa, y no someterse al Poder Legislativo Estatal a un mandato del Poder Judicial. Como se sabe, existe, por cierto, Javier. No sabemos, pareciera que incluso algunos diputados, como el periodista Javier de la Rocha, ayer pues pidió que se le diera más tiempo al análisis de este tema, que no había una urgencia de que fuese el día de hoy, por cierto, Día Internacional de la Mujer, cuando se tome una decisión de esta naturaleza, y criticaba que había sido una barbaridad legislativa, como se había pues de alguna manera procesado el tema en comisiones y ante el resto de los diputados, a los cuales no se les ha escuchado, acusaba de la Rocha, quien evidentemente está en contra. También cuestionaba al PAN que dónde está, si se supone que eran pro vida, y pues han lucido por su ausencia, dijo en este debate. En fin, siempre ha sido un tema muy complejo, Javier, en el que ya se ha legislado en otros estados y en el que hoy ineludiblemente pues se tendrá que legislar en Sinaloa. Habrá que ver en qué sentido. Pareciera indicar que a favor del aborto de parte de los diputados de Sinaloa. Yo tengo todavía mis dudas, por ¿Sí? lo que se está viviendo actualmente dentro del Congreso. No es la primera vez, en la pasada legislatura también se vivió momentos difíciles, incluso algunos diputados de Morena que salieron a decir que estaban en contra, totalmente en contra, y así lo hicieron sentir. Recordar que en la pasada legislatura este tema, en la última sesión, tuvo que ser bajada ya se había registrado que se iba a tratar este tema del aborto, la interrupción del embarazo, y bueno, pues de último momento, pues las diversas fuerzas políticas acordaron suspenderlo por el encono que empezó a generar, por las diversas organizaciones que se concentraron fuera del Congreso del Estado, y la argumentación es de que habían recibido amenazas muy serias y los diputados prefirieron pues diferir esto. Hoy nuevamente el tema está en boga y lo que estamos viendo es que pues hoy están citando y se dice que vienen diversas organizaciones de varias partes del estado. Esto parece ser que nuevamente va a tomar otro sesgo. Esperemos que no sea así, que sea en una forma tranquila. Y bueno, lo que se está diciendo es que estos foros que se hicieron o estos parlamentos abiertos fue solamente una simulación. Es cierto, se escucharon todos los puntos de vista, pero ya estaba definido cuál va a ser la postura en apariencia. Lo que estamos viendo es que muchos diputados no están de acuerdo, sobre todo la temporalidad, cuando se puede interrumpir el embarazo.
Porque inicialmente se había dicho, y una de las propuestas es que hasta 20 semanas, lo cual es una forma bastante escandalosa. Después hubo hay una propuesta de 14 semanas, que lo traía Morena en una de las propuestas. Después hubo una propuesta de 13 semanas, los del PRI hablaban de 12, incluso un diputado hoy que se dice independiente habla de 8 semanas. Y este es un tema bastante complicado y no es un tema político, este es un tema de salud pública que quien debían de escuchar es a los especialistas en la materia. Recordad que hace unos días Héctor Melesio Cuen, en su calidad de secretario de Salud, él abiertamente dijo que no estaba de acuerdo, que él estaba de acuerdo en el derecho a la vida, pero que respetaba pues que se tenía que acatar una disposición. Lo que se tiene que ver es quiénes son o cuál es el dictamen en base que se basó para decir que sea de 13 semanas. Este asunto ha traído polémica y sobre todo por el grupo parlamentario del PAS que ha pedido hacer algunas reservas en ese sentido porque no están de acuerdo. Varios del PRI también han externado, por lo menos en forma privada, que tampoco están de acuerdo en 13 semanas. Ellos están hablando de 12 semamas. Y esto es un asunto que tendrá que ventilarse y posiblemente tendrán que sacarlo hoy. Veremos si efectivamente logran conciliar los intereses, porque hoy se da la primera lectura al dictamen, que por cierto no fue aprobado por la mayoría de los miembros de las Comisiones Unidas. Muchos de ellos no estuvieron presentes y algunos se reservaron y algunos votaron en contra. Entonces es un tema bastante complicado, pero hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el mandato es aprobar o nada más legislar. Ese es el centro del asunto, ¿no? No le está diciendo qué temporalidad ni nada, eso ya son criterios del Congreso del Estado. Pero la mayoría de los 4 primeros estados que se aprobó el aborto, el criterio son 12 semanas. Aquí la pregunta es, ¿en base a qué está diciendo 13 semanas? Y cuando se inició también que dijeron que podía ser hasta 20. Y alguien que habló también que no establecer fecha, temporalidad. Sí, que había un debate ahí de las semanas entre 12 y 14 y parece que van a ser 13. Lo que va en el dictamen. El dictamen es 13 semanas. Que estamos hablando de 2 meses. Así es. Y una semana. Pero los por lo menos del PAS abiertamente han dicho que ellos no están de acuerdo. ¿El PAS? El PAS. Aunque René Bojorquez, él hablaba... No, de 3 semanas. Como que a favor, ¿no? No, solicitaron reservas. Ellos quieren a 12. 12 semanas. Y varios del PRI también, en su propuesta, sea que en 12 semanas. Así están las cosas. ¿Que serían entonces cuántos meses, Milton? Serían... 3 meses. 3 meses. 3 meses de embarazo, 12. Y arribita de 3 meses. Arribita de 3 meses, es correcto. Así las cosas. Ayer hubo una manifestación muy sui generis porque llevaron a 2 embarazadas en una camilla. Les llevaron ahí un ultrasonido y un equipo de esos que utilizaban antes en el seguro que para escuchar únicamente todavía se usan el latir del corazón y decirle a la gente, aquí hay vida. Bueno, diputados, aquí hay vida. La manta nunca había ocurrido así. La manta grandísima que está ahí en el Congreso colocado es una fotografía de un bebé. De un feto donde dice, estoy vivo. Sí, lo de ayer sí fue tremendo. Ahorita vamos a ver si podemos reproducir el sonido, Milton. Sí, lo que se está dando ahorita en Sinaloa y que tal vez mucha parte de la ciudadanía pues no se da cuenta, no toma conciencia de lo que se está pasando, pues es una lucha de conciencias, ¿no? O sea, es una lucha de posturas políticas, espirituales, ideológicas de cada actor político y social que se está dando. Y como es una lucha de conciencias, en veces hay que retomar o ver cómo otros pueblos han sobrepasado este tipo de problemas o este tipo de ¿cómo se diría? De discusiones sociales. Y me voy a centrar ahorita que está un padre haciendo huelga en el Congreso local, aquel diálogo que tuvo el presidente francés con el Papa Juan Pablo II. Cuando Jean-Paul Valéry Giscard le aprueban el aborto en Francia en 1975 por la ley Veil, por nombre de la ministra Simone Veil, la ministra de Salud, que aprobaban el aborto, pues el Papa Juan Pablo II, que era polaco y era político, le sabía mucho,
pues lo encara y lo cuestiona. Oye, si tú eres católico, ¿por qué permitiste esto? Entonces, Giscard d'Estaing, que era, pues, era el Kennedy francés, todo un estadista, le dice, su santidad, le dice, yo soy católico, le dice, pero soy el presidente de una república que es un estado laico y no puedo imponerle mis convicciones personales a los ciudadanos. Como católico, le dice Giscard, estoy en contra del aborto. Como presidente de los franceses, considero necesaria su despenalización. Entonces, estamos ante gente grande que actuaba como gente grande. Ahorita, ¿qué estamos viendo? Una lucha en una agenda política nacional en donde hay un régimen progresista como Morena, el cual parte de sus estatutos es esa parte. Es esa gente. Todos los estados, recordemos, en Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno, fue el de los primeros en... El primer estado, todavía no era estado, ¿no? No era estado, ¿no? Pero fue los primeros que despenalizan el aborto. Y así se fue dando esta situación. Ahora, si volvemos a la iglesia, recordemos en el 2007 cómo se hablaba en aquel tiempo en las revistas nacionales, cómo también esa presión social de la iglesia hacia las mujeres que eran madres solteras que habían decidido ir por la vida que era lo primero que le hacía la iglesia, segregarlas. No te lo puedo bautizar, tiene que venir el esposo, tiene que venir esto. Y son los primeros que luchan por la vida. Está bien, pero después segregan o segregaban. Entonces, ¿qué es lo que también tiene que tomar en cuenta la iglesia? Es este tipo de situaciones en los cuales sí están a favor de la vida, pero al rato estratifican o hacen a un lado a esos posibles o futuros siervos de su credo. ¿Por qué? Porque no cumplen ciertos cánones que ellos mismos imponen. Entonces, ante una cuestión de pensamiento y de fe, ahorita la razón se les está imponiendo por la presión social que hay. ¿A quiénes? A la iglesia. Se le está imponiendo esa Porque presión. hay una gran presión también de los grupos que están a favor del aborto. Así es. Pero que pareciera ahorita están tranquilos, replegados, ¿no? Están tranquilos porque saben y están seguros que la expresión política de sus ideas ahorita están en la institución y en el Congreso y están a favor o está por salir esa ley a favor de ellos. Entonces, Javier piensa que pudiera no votarse a favor, Milton, que pudiera votarse a favor hoy en el Congreso. Sí, yo pienso que sí puede salir. El problema es que aquí tienen que ver, porque si la votan en contra, caerían en un desacato. La van a votar a favor. Pero lo que tienen es que votar, ¿no? La tienen que votar, tienen que legislar. O sea, de a fuerza tienen que votar a favor. Sí, tienes que legislar a fuerzas. Pero lo que podían hacer es volver a prorrogar. Decir que no han llegado a un acuerdo, darle a la primera lectura. En una ocasión hubo ausentismos, ¿no? Así, También. No, dar la primera lectura y bueno, difiere la segunda lectura. Yo estoy de acuerdo que debería haber una consulta, ¿eh? Pues se han hecho consultas hasta por la planta de Topolobampo. El problema es que está muy dividido este tema. Bueno, por eso pudieran consultar a la sociedad, ¿no? Lo que Cabrera quiere decir es que tarde o temprano pero se si va a aprobar. consulta la ciudad y la ciudadanía pudiera decir la mayoría que no, hay una disposición de la Suprema Corte de Justicia del Estado. Entonces sí meterías en un problema a los diputados. ¿A quién harías caso? Bueno, pues están pintados ahí nada más los diputados entonces. Porque los diputados no los votó la Corte, los votaron los sinaloenses. Así es. Pero está muy interesante. Pero vamos con Francisco y seguimos discutiendo. Adelante, Francisco. Es tan controversial, ya estaba roncando yo, es tan controversial este tema del aborto, que para que usted se dé una idea, amigo del auditorio, en la época que el PRI gobernaba este país, cuando había crisis política o crisis financiera, sacaban lo que le llaman la caja china, es decir, lo que hoy conocemos como distractores, y sacaban el tema del aborto. Y ya se iba la atención y la discusión por otro lado y se cubría la expectativa, es decir, no se fijen en cómo los estamos hundiendo, pero váyanse como pueblo guadalupano y católico mexicano, váyanse al tema del aborto. Bueno, entonces no pasaba.
seguía la penalización del aborto y bueno, pues ya la gente se quedaba satisfecha. No toda. Y si no había el tema del aborto, entonces había una telenovela de moda para paralizar al país, ¿no? Aquella de José Alonso, ¿cómo se llama? Ernesto Alonso. El Maleficio, ¿no? Uf. Y cada fin de semana nos daban una terapia también de tenernos ahí sentados, viendo siempre en domingo a Raúl Velasco dando pataditas, unas de veras y otras en sentido negativo, como la que le dio a Joan Sebastián cuando le dijo, vete para otro lado, muchacho, hombre, no la haces. Luego ¿no? volvió y le reclamó. Y México, Magia y Encuentro, y luego los concursos. Esos eran los distractores. Pero eso ya se acabó, ¿verdad? Eso ya se acabó. Esos temas ya se acabaron. Ahora hay otra clase de distractores. Pues los que quieras y mandes. O sea, simplemente negar la realidad ya es un distractor. Yo tengo otros datos y es un distractor. Claro. Los conservadores, que los neoliberales. Ahora es un toma y daca diario. ¿Los pleitos en los estadios serán también? Mira, yo he leído por ahí, y respeto mucho, de que a lo mejor fue armado lo del estadio. No, la verdad digo, ahí me acuerdo mucho del último libro de Humberto Eco, pues cuando dijo pues que las redes sociales pues le habían dado facilidad pues a lo que se quedaba antes en el chisme, en el bar o en el café, pues subiera a las redes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, lo de Querétaro. ¿Cuál fue la primera información que empezaron a subir los portales? Que había 17 muertos, claro, y que podía aumentar a 22. Bueno, hasta ahorita hubo heridos, no ha fallecido nadie, hay 2, 3 personas todavía graves, pero inmediatamente, ¿cuál es el problema? Que cuando te llega eso a tu WhatsApp, no lees ni siquiera la nota, sino que inmediatamente lo reenvías. Entonces querer armar un distractor de ese tamaño, por favor, digo también, como dicen los chavos, una frase, pero no la puedo decir al aire, que viene conectado con una riquísima fruta que se llama mamey, ¿no? Entonces, en el caso del tema del aborto, efectivamente, hoy lo pueden prorrogar, hoy lo pueden aprobar, pero no pueden estar eternamente prorrogándolo porque hay un mandato de la Corte que tarde que temprano se tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cada vez que se va a tocar este tema en este Congreso y en el anterior y en el anterior, pues nadie quiere, según, pagar los costos de cara no de cara a los ciudadanos, sino de cara al clero. Es decir, a lo mejor se va a enojar tal sacerdote de mi comunidad, el obispo, qué sé yo. Ahí está un sacerdote en huelga de hambre, oponiéndose a esto. Entonces, la verdad, tarde que temprano se va a hacer. La pregunta es, si no se aprueba hoy, ¿ya no va a haber abortos? El aborto no se detiene. El aborto no se detiene ni se va a detener. ¿Cuál es la diferencia en la época de los 70? Pues que la gente pudiente sí tenía para practicarle un aborto a un familiar con todos los recursos y toda la seguridad. Y la gente de escasos recursos perdía la vida al ser atendido en lugares clandestinos, etcétera, que muchas veces las hemorragias eran incontenibles y pues fallecían muchas jovencitas. A ver, pero vamos pensando que aprueben el aborto los diputados. No nada más a la iglesia le tienen que responder, Francisco. En una familia, al seno de una familia, un domingo donde está la abuela, el abuelo, papá, mamá, los hijos, los nietos, ahí mismo hay quienes están en contra y quienes pudieran decir, pues que haya libertad, que decidan las mujeres, ¿verdad? Que es parte del debate. Ah, es que Sinaloa no es una isla. En la Ciudad de México ya hay aborto y en otros estados. Y las que tienen con qué, como dices tú, las familias, pues toman un vuelo. Pero hay un problema, Luis Alberto. Hay un problema. Sí. Ahora, ¿cada cuánto se puede reunir la familia? ¿Una vez al año? Nada más para culminar. Antes nos reuníamos diario. Ahora pero nos reunamos o no, algún día se van a ver. Sí. No, o por las redes un diputado o una diputada le van a decir, ¿cómo que votaste a favor? Ahora ¿Cómo que votaste en contra? Lo de hoy es el chat en la familia. Los legisladores ahorita están en ese debate, no nada más con la iglesia. Y los políticos, porque hay intereses también. Pero además de todo eso, supongamos que votan a favor y que dicen, es que nos obligó la Corte, no nos quedaba de otra. O es que los conceptos de nuestro partido, que es mayoría, indica que
tenemos que coincidir con esto, comulgar con esto, como en el PAN indica que no, ¿verdad? Hablando de los políticos. ¿Van a poner las condiciones reales para que no sea pues una fábrica de abortos, para quien aborte realmente lo necesite, para que también haya más educación sexual? Decía la doctora Guerra ayer que Sinaloa es de los estados con mayor índice de embarazos en adolescentes y niñas, adolescentes ya, al fin jovencitas, menores de edad. Van a poner las condiciones para que los doctores que decidan también hacer estos procedimientos, porque no todos están de acuerdo. Ya escuchamos al Colegio de Ginecólogos, el presidente, que no están de acuerdo ellos, incluso dicen no queremos ser sicarios. Bueno, para que quienes sí acepten aplicar este tipo de procedimientos en hospitales públicos tengan las condiciones, si no las tienen ni para los partos. A hoy en día no hay las condiciones para los partos, hay gente que tiene que ir al civil y pagar una cantidad porque ya el seguro popular no existe y antes subsidiaba. Y en el hospital general tienen que llevar todos los insumos, aunque digan que hay seguro universal. Y en una clínica privada de 20,000 pesos, por más humilde que sea, no se salvan. Y muchas familias no pueden ni parir la señora en condiciones adecuadas. ¿Y de eso cuándo van a legislar en el Congreso del Estado? Pero bueno, Javier, un minuto. Esa es la discusión que se está dando entre algunos diputados. Todo lo que engloba, no es solamente la interrupción, si son 13 semanas o 14, que también es sumamente importante porque esto va en contra de la salud y el riesgo que puede implicar, ¿no? Sino si se tiene todas las instalaciones y el equipo necesario en todos los hospitales. Claro que no lo hay. Pero también pensar que pues, por el simple hecho que se va a despenalizar va a ser una serie de embarazos masivos y van a ir a... Esto tampoco es cierto, ¿no? Bueno, es todo esto que tiene que englobar, y es la discusión que se está dando en el Congreso del Estado, que se tiene que verificar también, a ver, qué programas y lo que reclaman algunas organizaciones civiles que está en contra, qué programas sociales se tiene para promover que los adolescentes y las jovencitas no se embaracen. O sea, y lo que está reclamando parte de las organizaciones que dice, bueno, es que hemos presentado en sus iniciativas por el derecho a la vida. ¿Y qué implica el derecho a la vida? No solamente garantizar el derecho a la vida, que ya estaba legislado en esta materia, En la legislatura, en la 62 legislatura, se aprobó el derecho a la vida, que ya fue derogado, ¿no? Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho a la vida, bueno, pues, ¿qué derecho tiene? Y es toda una disputa que se está dando, y esto no es nuevo, es una disputa muy vieja, sobre en qué momento empieza la vida. Y ahí es donde se han metido, pues, en qué momento está y quién puede privar de la vida a un ser humano. Bueno, pues es una discusión que se está dando, pero necesariamente hay un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le dice al Congreso del Estado, tienes que legislar en esta materia. No le está diciendo en qué condiciones. Y yo creo que hoy los diputados, lo veo porque hay unas posiciones ya muy firmes, de que pudieran no solamente darle la primera lectura y hacer propuestas y volver a hacer algunas modificaciones. Que el caso del diputado pues de la Rocha, que dice que pues que lo hicieron con las piernas, esto, que por quererlo sacar rápidamente, que no se tomaron en cuenta muchas opiniones de expertos en la materia, sobre todo el sector salud. Sí, dice Eva Beltrán, buenos días a la mesa. Está un tema muy controvertido. Considero que cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, y también creo que pudiera, en casos especiales, practicarlo. Todavía nos falta mucha cultura sexual y que se enseñe en casa y en escuela. Yo en eso estoy de acuerdo y a eso me refería. En caso de legislarse al respecto, debe haber mayor educación sexual. En Sinaloa es uno de los estados, decía la doctora, que los primeros estados en México en embarazos en menores de edad. Y también en eso a veces somos muy mochos también. Sí. No solo la iglesia. Sí, también. Todos nos alertamos de que si viene un contenido en un libro de la primaria o de la secundaria, y hay hogares en los que todavía no se habla de esto. Sí. Milton, un minuto. Rápido, recordemos siempre que hay reformas de ley a un cambio social en un país, siempre hay gente que está en contra. Y cuando la ley se establece, pues siguen resistiéndose. Tenemos el caso de Estados Unidos, los estados del sur, cuando la ley antiesclavista. Ellos dijeron que no. ¿Por qué? Y viene en la corte, viene el diálogo de decir, bueno, ¿de qué color es la piel de Dios?
porque ya ves que estaban blancos y negros y todo eso, entonces la segregación racial. Y aquí, como bien comentas tú, va a haber especialistas médicos que por conciencia van a decir, hey, yo no lo voy a hacer, aunque la ley lo diga. Y volvemos al principio de San Agustín, toda ley injusta no es una ley. Entonces, ahí cada quien, vamos a ver otra parte en ese proceso de cómo gente se va a resistir a hacer valer esa ley, pero ese ya va a ser otro problema. Ahorita, ¿qué vamos a ver? Un cambio social en esta situación. ¿Cómo se puede revertir ese cambio social? Obviamente cuando cambia el color o cuando cambian los regímenes, y este es un punto dentro de varios en los cuales cuando cambia de régimen en algún país, también cambia la ley. Y este es uno de los apartados donde cambia la ley. Muchas gracias, Milton. ¿Algo más, Francisco? ¿Nos vamos? De hecho, el presidente López Obrador, o la mayoría de los políticos, cuando les abordan este tema, dicen, no, ahí sí, no le quiero entrar, respeto el pensamiento de cada quien, y no hay una definición clara, no hay ninguna definición clara. Pero hay que decirlo, ha sido el movimiento de izquierda, al cual pertenece y ha militado siempre el presidente López Obrador, los que han impulsado precisamente la despenalización del aborto. Así de claro, tanto así que Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, fue el que empujó que se aprobara esto en la Asamblea de Representantes, ahí precisamente de la capital del país entonces. Entonces, muchas veces hay ese doble juego, ese doble lenguaje. Cuando están de acuerdo de algo, no lo dicen, pero lo aprueban con el poder de sus diputados locales o diputados federales. Entonces, en todo esto muchas veces lo bueno sería fuera máscaras, porque, por ejemplo, con todo respeto al sacerdote que está ahorita en huelga de hambre, a favor de que no se despenalice, no se penalice no se apruebe lo del aborto. Pero en la época más escandalosa de las denuncias que hubo, y en México también, de curas que violaban niños, no recuerdo yo en nuestro país algún sacerdote que se haya puesto en huelga de hambre en contra de uno de sus compañeros por violar niños. Recuerdo posiciones muy fuertes desde el Vaticano, sobre todo del actual Papa Francisco, en contra de esos sacerdotes que abusaron, ¿no? En todo el mundo de niños, y que inclusive en algunos países tuvieron que pagar el clero indemnizaciones millonarias en dólares. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier, ¿nos vamos? Muy buenos días al auditorio. Así nos vamos a despedir. A nombre de todo este equipo de periodistas estaremos muy pendientes de este tema tan polémico. Sabemos que se va a legislar el día de hoy del aborto en Sinaloa, y lo que Sinaloa, pues estamos palpando incluso en los comentarios de nuestra audiencia, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de WhatsApp, es que pues hay opiniones divididas. Esperemos que eso pues lo sopesen también nuestros diputados. Me dice Mario Puente, aunque se apruebe o no el aborto, seguirán las madres acudiendo a las clínicas clandestinas por lo barato y se inspirará el brote de corrupción entre doctores que ofertarán sus servicios. Esperemos que los diputados tomen en cuenta estas voces de los sinaloenses, a favor o en contra, las voces de los médicos, por supuesto, y esperemos que se escuche a las mamás también, por supuesto. Sabemos que nadie desea abortar por cualquier motivo, eso yo creo que lo sabemos. Hemos visto a mujeres que tienen que sufrir un legrado, por ejemplo, por perder un bebé en la familia, en amigas, en compañeras. Sabemos lo que ello significa, y también entendemos que hay casos en los que se tienen que tomar este tipo de decisiones. Lo comentábamos en las entrevistas en la mañana, inclusive mujeres víctimas de violencia sexual. Bueno, ¿cómo, cuándo, dónde? Que expliquen los diputados hasta dónde se va a legislar y si se habrá las condiciones también para que en Sinaloa se aplique de manera correcta este tipo de procedimientos, si fuese el caso, y que los doctores tengan la libertad de decidir, que tampoco se les puede obligar. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz. Observando en vivo.